Hola, hace poco Facebook anunció su cambio de nombre a Meta. Y todo esto orientado hacia un nuevo enfoque de sus negocios y de sus diferentes cuentas hacia el mundo de los metaversos. Pero, ¿qué es esto de los metaversos? ¿Y por qué una de las compañías más grandes del mundo decide tomar este giro? Pues bien, en este video te voy a hablar de un proyecto relacionado a metaversos que muy seguramente muy pocos habrán escuchado. Y adicionalmente, como toda esa introducción y todo ese punto de vista de por qué el mundo, tal como lo conocemos hoy, está cambiando. Por otro lado, si te quedas hasta el final, entenderás por qué muchos inversionistas ven este aspecto y este momento con todo esto relacionado a los metaversos como una oportunidad de inversión dorada. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a un nuevo video de Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Recuerda que en el canal hablo de temas de finanzas personales, criptomonedas e inversiones. Si crees que este tema te puede interesar, no olvides en suscribirte. Pero entonces, ¿qué es este tema de los metaversos? Y para eso podrás ver esta imagen o este video que estoy poniendo acá al lado. Un metaverso es un entorno virtual donde las personas pueden interactuar con otras personas, pero en la red, es decir, dentro de Internet. Ricardo, pero esto ya pasa actualmente. Sí, pero esto es diferente porque es un relacionamiento y es una interacción mediante la virtualidad, porque todo esto se basa en la interacción y los mundos de realidad virtual. Y hay muchos conceptos que están ligados a todo ese tema de los metaversos. Para este caso, por ejemplo, hay una película que me acuerdo en este momento, que es una de Steven Spielberg, que salió en 2018 y se llama Ready Player One. En esta película se desarrolla mostrando todo este tema de los metaversos, es todo un entorno de metaverso. Entonces, si no has visto esta película, te recomiendo que la veas. Realmente es una película muy buena y te puede ayudar a entender muy fácil este tema de los metaversos. También hay otros juegos, por ejemplo, como el Fortnite, que ya está empezando a involucrar este aspecto, donde la gente juega, baila, compra accesorios y hay muchas otras interacciones que se ejecutan dentro de un mundo virtual y muchos otros conceptos que van tocando y han tocado todo esto relacionado a los metaversos. Y esto te muestra que, por ejemplo, Facebook no es el primero en relacionarse y en involucrarse con todo lo relacionado a los metaversos. Y por ejemplo, este video te lo traigo porque quiero mostrarte un proyecto que está basado en todo lo que es el blockchain y las criptomonedas enfocado a los metaversos. Y este precisamente surgió mucho antes en que Facebook anunciara su cambio a Meta. El proyecto que les hablo se llama Decentraland y este proyecto funciona mediante una tecnología de realidad virtual en un entorno de tercera dimensión y usa la red de Ethereum. Entonces acá vamos viendo cómo esos ecosistemas empiezan a engranarse unos y otros. Y entonces, ¿qué pasa en este mundo virtual de Decentraland? Uno como usuario puede entrar a ese mundo virtual y comprar parcelas o comprar tierras, lotes, como los llamen pues, pero son lotes virtuales. Y allí tú puedes empezar a construir, hacer ciertos proyectos como de construcción, construir casas, hoteles, espacios de esparcimiento, bares, lo que sea. Y luego lo que haces es venderlo mediante el token. El token es como esa criptomoneda con el que se ejecutan esas transacciones. Es la moneda de intercambio dentro de todo ese ecosistema. Ese token se llama Mana, M-A-N-A, Mana. Acá, como ven, estoy metido en lo que es el juego de Decentraland, el primer entorno que sale. Acá como probando cómo es la virtualidad, los dibujos, los muñecos, cómo se interactúa. El avatar lo he diseñado un poco a mi gusto y digamos que esto es lo que se ve. Entonces uno empieza a interactuar, a caminar, también puede conocer personas por ahí, por ese entorno. Hay otros lugares, como otros mundos, por así llamarlos. Entonces uno va caminando, va interactuando, va encontrando cosas y se va pasando el entorno del juego en este aspecto. Y se van encontrando gráficas y todo en un entorno muy, muy agradable. Entonces, apenas por ejemplo hizo ese anuncio de Meta, esta criptomoneda, este token de Mana, empezó a crecer bastante. ¿Y por qué? Porque ese anuncio de Facebook a Meta y todo este ecosistema de los metaversos generó todo un boom mediático porque una de las compañías más grandes del mundo hace un cambio de enfoque a todo esto de la realidad virtual y de los metaversos. Y esta criptomoneda, Mana, tuvo en unos 2-3 días un incremento de más del 400%. 400%. Definitivamente toda una locura. Pero entonces, partiendo de ahí y conociendo estos elementos y esto que te he ido comentando, ¿crees que lo que es Decentraland,
Mana y todo este tema de los metaversos, los mundos virtuales, de las realidades virtuales en 3D, tienen un gran potencial de crecimiento a futuro. Compárteme tu punto de vista en los comentarios. Y algo que te puedes ir dando cuenta es que a medida que hablamos o que les hablo de NFTs, de criptomonedas, de la tecnología blockchain, siempre traigo como a recordarles que estamos como en una Matrix, donde hay mundos virtuales en paralelo que se están creando. Es más, yo recuerdo, por ejemplo, cuando recién tenía el PlayStation 3, había un entorno de una personita que como si fuera uno, que entraba en una casa y caminaba por la sala y tenía un balcón y se veía la playa e interactuaba por ahí. También podía uno comprar ciertos artículos, ciertas prendas de vestir. Y ahí eso estaba enlazando también parte del tema de lo que son los metaversos. Entonces veamos que esto no es un tema tan nuevo, porque ya lo han venido desarrollando a través de los años. Bueno, ahora les voy a mostrar entonces cómo está ubicada Decentraland. En esta página de CoinGeek.co, donde nosotros vemos la capitalización de las criptomonedas, vemos que Bitcoin e Ethereum son las dos criptos con mayor capitalización y vamos a mirar dónde está ubicada Decentraland. Decentraland vemos que para el momento en que estoy haciendo el video se encuentra en el puesto 54 con un valor por cada criptomoneda de $2.87 y un market cap de 3.800 millones de dólares. Ahora vamos a ver el movimiento que ha tenido los últimos días. Nos vamos a remitir a los últimos 14 días como para ver bien cómo ha sido el movimiento. Vemos como antes de que Facebook hiciera el anuncio y su cambio a Meta, la criptomoneda de Mana estaba por debajo del dólar, estaba por $0.77. Luego llegó el anuncio y comenzó el furor de todo este tema de los metaversos y Decentraland logró tener valores de $3.72 de cierre diario y luego empezó a estabilizarse un poquitico por acá y para el momento que se está haciendo el video está cerca de los 2.87. Él llegó a estar un momento por encima de los $4, pero fue una vela súper rápida. Fue un movimiento muy rápido y volvió y bajó. Entonces esto es muy importante que se vea acá, cómo estos movimientos, cuando hay una noticia, hay un furor, sube, pero luego empieza a bajar. ¿Es un proyecto rentable a largo plazo? Pues podría ser. De todas formas, es importante que se esté analizando esto. Cuando lo ampliamos a 30 días, así se ve el gráfico, se ve un poco más clara esta subida que tuvo mire cuando empezó el 28 de octubre y luego llegó a estar acá hasta el 30 de octubre en su punto más alto. Ahora está corrigiendo su precio, sin embargo, hay muchas personas que consideran que todo este tema de los metaversos es una excelente oportunidad para ingresar. Y acá está toda la información en detalle de los últimos días de la criptomoneda de Mana en CoinGeek.co, que es una muy buena página para que hagan seguimiento de las criptomonedas y de sus movimientos, sus gráficas y sus valores de capitalización de mercado. Y no es solo Mana ni es solo Decentraland como proyectos de metaversos. Hay muchos otros que incluyen el gaming y que incluyen mundos virtuales. Entonces, si te gusta este aspecto, investiga cuáles son otros más que podrían tener una gran explosión en el corto o mediano plazo. Acá en este punto, entonces vamos a ver por categorías. Y la categoría que nos interesa en este momento es la de metaversos. Entonces por acá vemos una categoría de metaversos, de cómo se mueve toda la categoría. Y podemos ingresar y el mismo CoinGeek.co nos va a mostrar cuáles son las criptomonedas y los proyectos relacionados a los metaversos. Vemos acá Axie Infinity, el famoso juego, y de segundo Decentraland con Mana. Engine Coin es otra criptomoneda muy famosa para todo este tema de los juegos, y de Sandbox, algo muy similar a Mana, de mundos tipo metaverso, que está ahí mandando la parada. Pero como ven, hay muchas otras opciones que podrían entrar a revisar y a estudiar con la capitalización de los mercados, los movimientos, los valores y cada uno de los proyectos. Eso sí, cuidado y no vayan a caer en una estafa como la de Squid Game. Entonces, por ejemplo, hoy en día comprar una chaqueta, personificarse uno con otro aspecto físico como de un muñeco, de un monstruo, de alguien del espacio u otra caracterización cualquiera, o comprarse obras digitales, que son los NFTs, son una esencia que cada vez están impulsando y están moviendo todo este ecosistema de los criptoactivos, de las criptomonedas y de la tecnología blockchain. Un entorno definitivamente muy amplio y con una tecnología que para mí y que para muchos, obviamente, esto apenas está comenzando. Y donde empezamos a ver movimientos como el de Facebook, renombrando y cambiando toda su estrategia a lo que es Meta. Eso como el más sonado, porque Facebook es algo muy famoso a nivel mundial. Pero existen otros como este que te estoy comentando, Decentraland,
y su token Mana, que ya llevan tiempo metidos en este tema. Y hay otros entornos digitales adicionales. Entonces, si conoces de algún entorno digital o de algún proyecto de metaverso que creas, que conozcas, sería muy bacano que lo dejaras acá en los comentarios para enterarnos todos un poco más de estos mundos nuevos digitales. Entonces, Mana es un proyecto que, a pesar de que lleva tiempo, es relativamente nuevo en todo este esquema y en todo este mundo de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque se generó como que ese voz a voz después de ese anuncio de Facebook, algo que lo hizo pues obviamente que la gente lo tuviera ya pues bajo recordación y lo tuviera presente. Estaremos viviendo en la Matrix. ¿Cuál es la decisión que tomaremos? ¿Queremos vivir en la Matrix conectados a los metaversos ¿O queremos estar en el mundo real? Cada uno tiene sus lados positivos o sus lados no tan positivos. Todo depende desde el punto de vista en que se mire. Por ejemplo, los mundos virtuales, si alguien por allá se la pasa encerrado en un edificio y se quiere meter a un mundo virtual donde se va a la playa a descansar y no lo puede hacer en el mundo real porque es muy caro o alguna cosa así, lo puede hacer en el mundo real y con sus gafas de realidad virtual y su mundo virtual, su metaverso, podrá interactuar de muchas maneras, conocer otra gente, conocer una gran cantidad de personas. Eso es algo natural y es algo positivo. Ahora, no es tan bueno es cuando hay dos personas muy cercanas y tal como pasa hoy con el chat, que salen a comer y es como si no estuvieran presentes, porque cada uno es por ahí en el chat pendiente y todo el mundo disperso. Entonces, cuando es esa cercanía de algunas personas que no se pueden tener porque se meten más en el mundo virtual y se dejan meter en ese mundo virtual, pues ahí es donde no pasa a ser tan bueno. Recordemos que lo malo son los extremos y de la forma en que se use la tecnología. Coméntame entonces, ¿qué tal te parece todo este tema de los metaversos y Decentraland y Mana? Adicionalmente, ¿qué tal te pareció ese nuevo cambio que tuvo Facebook a Meta? Con esto he terminado este video que quería traerles de todo este mundo de los metaversos, que es algo súper bacano, algo novedoso, algo que involucra todo esto de las películas, de los videojuegos, el gaming, las criptomonedas, el blockchain, algo que sin duda está trayéndonos a un mundo virtual. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda darle un like al video si te ha gustado y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.